adentro, tenemos una visión del que la está sufriendo en carne propia, y quizás se nos pierden cosas, o quizás estamos demasiado sesgados ya por todo esto lo que nos toca vivir, ¿no? Acá nunca sabemos cuando empieza el seminario a la 1 de la tarde, el Argentina es una cosa, y cuando termina más o menos a las 14:30, quizás cambió todo rotundamente, ¿no? Y al otro día vuelve a ser todo igual, porque como dicen algunos, la Argentina es un país en el que te vas 15 días y todo ha cambiado, y te vas 10 años y todo sigue igual, ¿no? Con lo cual, esto pasa muchas veces en medio del seminario. Pues esta hora es la hora en que se mueve mucho el mercado en Argentina, y de repente pasan esas cosas raras, ¿no? Que hay cambios drásticos en 2 o 3 horas, ¿sí? Así que agradecerte, José, nuevamente, y abrimos, porque ya somos unos cuantos, ya somos unos 35 personas, así que en honor a la puntualidad, arrancamos así, después tenemos más tiempo eventualmente para discutir, etcétera. Yo siempre recomiendo eh, a, los, a los asistentes que eventualmente damos como media hora para que el expositor hable, media hora, 40 minutos, y después hagamos las preguntas, ¿no? Entonces, en todo caso, anótenla ahí en donde sea que anotan. Yo siempre digo anótenla en un papel, pero sé que la gente ahora anota en el teléfono. Así después armamos la parte de preguntas y respuestas y comentarios, y no nos distraemos, porque cuando ustedes hacen las preguntas, ahí aparece, a veces saltan ventanas con la pregunta, etcétera, y eso, al menos a mí me distrae mucho, no sé a José si lo distrae, hay gente que tiene más capacidad, pero bueno, es la sugerencia, ¿no? Después, como van a ver, que la sugerencia muchas veces no es seguida, y está todo bien, no pasa nada. En todo caso, a veces pasa otra cosa, y ya dejo, es que al hacer la pregunta rápido, después otros van haciendo preguntas, y quizás el que preguntó primero ya quedó atrás la pregunta y no volvemos sobre eso, ¿no? Eso también es una cuestión práctica. Así que, bueno, José, 13:05, así que bien puntuales, comenzamos. Bueno, genial. Muchas gracias, Alejandro, como siempre, por la invitación, y a todos los que tienen la paciencia de escuchar. El libro del que voy a hablar es este, no sé si lo llegan a ver. Perfecto, sí, ahí se ve. Está publicado por Deusto Planeta, Juan de Mariana, de Value School. Este A ver si está en libro, Argentina, perdón, antes de arrancar, ¿sabes si ya está en Argentina disponible o no no? lo sé, supongo que en algún momento va a estar. Sé que está en México y en España, por lo pronto. Ahora viene la Feria del Libro, supongo que ahí quizás Capaz. Unión Editorial lo ponga, o Deusto, no sé. También está para Kindle, los que tienen Ah, Kindle. ¿Qué es este libro? Bueno, en el año 2014 yo publiqué un libro que se llama 10 ideas falsas que favorecen al despotismo, ¿no? Las dictaduras del siglo XXI en la mente de sus víctimas. Porque me habían invitado a dar una charla en las bibliotecas públicas de Miami sobre los orígenes del chavismo, ¿no? Entonces, el tema era, la invitación estaba hecha un poco para que hiciera una crónica de cómo había llegado el chavismo al poder, y a mí me parecía más útil analizar la cuestión desde el punto de vista de las ideas que habían hecho posible el chavismo, ¿no? No se hace demasiado el link entre las ideas y los procesos políticos. Pareciera que los procesos políticos tuvieran vida por sí mismos, y no es así. Y no siempre las ideas son simplemente adherir a un modelo social, algo tan completo como adherir a un modelo social, sino que hay una cantidad de ideas auxiliares y de tomas de partido y de concepciones que no se entiende hasta qué punto encajan o no encajan con determinada concepción social general, ¿no? Entonces, ahí elaboré una lista de 10 cuestiones que me quedé corta encima, y de las 10 cuestiones solamente pude hablar de 3 porque se acabó el tiempo, con lo cual me puse a escribir y al final salió un libro sobre eso, ¿no? En el 2014 la preocupación era el populismo de izquierda, ¿no?
la aparición del chavismo, lo que llamaba el neomarxismo o el socialismo del siglo XXI, ¿no? Muchos lo identificaban esto con un plan pergeniados del Foro San Pablo. Se reunieron en el Foro de San Pablo los izquierdistas que habían fracasado con el marxismo por la caída del muro de Berlín, y de repente los tipos que en su vida habían conseguido Ahí se llevar nos fue adelante ningún plan más que destruir, conseguían tomar el se nos poder. fue, ¿no, ¿Se cortó? Sofía? O vos lo escuchás? Yo lo escucho bien. Ajá, Te corta a vos, Alejandro. ok. Sigo entonces. Parecía que eran geniales en un Ahí, plan sí, sí, político. ahí sí. Nosotros nos reunimos y decimos, vamos a tomar ahora en vez de tomar el poder por las armas, vamos a tomar el poder por la democracia, y lo conseguían, con lo cual serían geniales. Los tipos hubieran conseguido por primera vez haber hecho una planificación con éxito. Pero la verdad es que yo lo relaciono mucho más con formas de pensar que hay, que inadvertidamente ayudan a esos procesos, y con una evolución natural de esa forma de pensar en base a las circunstancias políticas, ¿no? Así que hice esta lista. Claro, después vino todo lo que pasó a partir del año 2016 con Donald Trump y la aparición de la nueva derecha, que en realidad no es que sea nueva, sino que era digamos, una facción que estaba larvada en Estados Unidos desde siempre, desde la época de la esclavitud, la segregación y demás. Hay una cierta cosa de resentimiento con los cambios que provoca la inmigración y la incorporación de otra población, además de el viejo resentimiento de la pérdida de la hegemonía blanca a través de la esclavitud. Todo eso se va juntando con frustraciones económicas y demás, y aparece la nueva derecha como una nueva amenaza. Yo me acuerdo que unos años antes de haber escrito este libro, 10 ideas falsas, alguien me había preguntado en las redes por qué yo hablaba solamente de la amenaza de la izquierda y no de la amenaza de la derecha. Me acuerdo que me quedó muy grabado, porque digo, es que no veo en este momento una amenaza de la derecha. La derecha a principios del siglo, fines del siglo pasado, se había democratizado, curiosamente, ¿no? Después de la caída de la ilusión de los procesos militares, la derecha se había democratizado, tenía una actitud no beligerante con el sistema, y no era un problema. Eso empieza a aparecer a partir del año 2014, cuando irrumpe Donald Trump y la nueva derecha, que empieza, diría, por adquirir inclusive un disfraz liberal. Aparece aparece disfrazada, hasta el día de hoy, en partes disfrazada. Entonces, me pareció que el libro aquel tenía que ser completado ahora, porque hay otras ideas que están ayudando a la terminación de la libertad como la conocemos. Nosotros, bueno, los liberales nos quejamos mucho, ¿no?, de la pérdida de libertad, pero si uno ve el gran panorama, todavía vivimos en libertad, en una libertad que sigue siendo milagrosa respecto de lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que la nueva derecha viene directamente a amenazar, porque inclusive creo que va más allá de la crítica de la izquierda, va directamente a minar las bases filosóficas del liberalismo, no hacer la crítica económica o hacer una interpretación sobre que en el mercado hay explotación, no, va mucho más allá de eso, va a cuestionar la autonomía individual en sí, va a cuestionar un mundo que no esté gobernado ni mediado por la religión, va a cuestionar toda discusión científica que se aparte de la Biblia. O sea, es todo un proceso que no es que es tan coherente, pero viene como una bola de nieve, y si uno une los puntos, se encuentra ese esquema y encuentra manifestaciones de esto todo el tiempo. Así que, siguiendo el mismo principio que había seguido, la misma metodología que había seguido en el libro original, empecé a modificarlo y al final quedó un libro nuevo, por eso que aparece con un nuevo título, donde incluyo las cuestiones que ya había visto antes sobre el socialismo del siglo XXI, y abarco otras que ahora están en juego, ¿no? El principio, si hay un principio que une todo esto en mi postura, en mi explicación, es el principio de autogobierno. Cuando yo explicaba
en el 2014, que era lo que venía mal con el socialismo del siglo XXI, era la idea de la democracia absoluta, ¿no? Así como existía, digamos, la legitimidad de la monarquía absoluta, el círculo cuadrado es la idea de la democracia absoluta. O sea, que alguien que es elegido como gobernante tiene una hiperlegitimidad y por lo tanto puede hacer todos los cambios que quiere porque está respaldado por el pueblo, se supone. O sea, que puede ir contra las libertades individuales porque el pueblo lo respalda. Y esto solo señalaba como una contradicción en términos, porque lo que hay detrás de considerar a la democracia un sistema proveedor de legitimidad al gobierno es la idea precisamente del autogobierno. Cuando yo le doy valor a lo que la gente vota, quiere decir que la gente es valiosa, que la voluntad de la gente es importante, que la voluntad de la gente es lo legitimante. Y si la libertad de la gente es lo legitimante, eso quiere decir que no se puede perder el principio legitimador después de las elecciones. No puede haber una democracia absoluta porque la gente a la que hemos dicho, si decimos que la legitimidad viene de lo que la gente quiere para gobernarse, eso no se puede perder después de las elecciones sin que caigamos en una contradicción. O sea que desaparece el sistema si la democracia es absoluta. Lo único, y como la idea de democracia, y la democracia que estamos hablando es la democracia moderna, y todas las ideas que vienen del liberalismo, y hablo del liberalismo como esta cosa amplia, ¿no? Están relacionadas con una evolución del pensamiento hecha por oposición al autoritarismo. El liberalismo, más que un conocimiento de la libertad, es un conocimiento del autoritarismo. O sea, conoce a la libertad a través de conocer el autoritarismo y responderle, y buscarle algo mejor. Hay algo mejor que el autoritarismo, hay algo mejor que una planificación centralizada, hay algo mejor que obedecer a un iluminado. El iluminado no es un iluminado realmente. En consecuencia, el liberalismo va desarrollando esa idea en esa confrontación con el autoritarismo. Y la democracia moderna aparece como eso. No es que alguien ha nacido para gobernar. Y no es que nosotros debemos ser gobernados en sí mismos. Nosotros necesitamos ciertas cosas, necesitamos cierta unión política en una cuestión para sacar de la sociedad ciertos problemas como la violencia, el fraude y demás. En consecuencia, toda la idea política de la democracia moderna viene de ahí. No se puede desprender para usar la democracia para un proyecto político idéntico al que la idea de por el cual la idea de la democracia liberal en principio sale. Por eso es que en esa evolución aparece la idea de la república. La república, estamos hablando también de la república liberal, ¿no? Que es, en la democracia le empieza a sumar cuestiones como la división de poderes, los derechos individuales, la publicidad de los actos de gobierno. ¿Qué son estos principios? No es que alguien los suma y dice, no, esto es esto mejor todavía que la democracia. No, es la derivación lógica de la idea de autogobierno. Una vez que nos hemos desprendido de la idea de ser gobernados, porque alguien tiene el derecho a gobernarnos, y vamos con la idea del autogobierno, todos estos principios que establece el pensamiento republicano, Montesquieu y demás, y los padres fundadores en Estados Unidos, tienen que ver con mantener la razón de ser de la democracia. O sea que no es que es una forma de democracia de libertad, la democracia liberal. Es la única lógica. Sobre esa misma base, y ya yendo a lo que es el fenómeno nuevo, frente a la idea de democracia absoluta, aparece la idea de la antidemocracia, ¿no? La derecha trae la solución de la antidemocracia. Dado que la democracia tiene problemas, porque obviamente los tiene, porque se están definiendo cosas comunes, y esto que estoy diciendo yo, en la práctica es excesivamente problemático, y sabemos lo que pasa, que en realidad el gobernante, por más que nosotros queramos mantener la lógica, el gobernante tiende a gobernar para sus propios intereses. Este es el conflicto permanente de la política. Entonces, frente a eso, dice, directamente el gobernante que responda a los intereses que nosotros queremos, que es esto de la nueva derecha, que es la guerra cultural, el control cultural de la sociedad,
el control como no podemos confiar en la gente, en los otros, confiamos en una idea abstracta religiosa que es el pensamiento anterior, es el pensamiento anterior a la aparición de la democracia. Quiero decir, si la democracia no es un bien en sí mismo, lo que es un bien en sí mismo es la idea de autogobierno en el pensamiento liberal. Entonces, todo lo que escape del autogobierno, sea la democracia absoluta o sea la antidemocracia, compromete esto. Y esto tiene que ver también porque mucho de la nueva derecha se coló, sobre todo se coló en el liberalismo, a través de lo que se llamó el anarcocapitalismo, ¿no? La idea de que, bueno, la sociedad, en realidad el gobierno está pensado para defender derechos individuales, pero esto es una ilusión porque el gobierno nunca va a defender derechos individuales. Entonces tenemos que pensar cómo puede haber una sociedad contractual donde la armonía que en el liberalismo clásico, no me gusta llamarlo clásico, el liberalismo anterior, digamos, se pensaba como que el uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza iba a permitir la defensa de los derechos individuales. Eso mismo, esa armonía social, se puede lograr a través de una sociedad contractual, que es una especulación. Pero acá hay un cambio muy sutil que viene de manos de esta nueva derecha y de algo que yo creo que es un caballo de Troya, un engaño absoluto, que se llama paleoliberalismo. Vos te das cuenta a través de sus autores, como Hans Hermann Hoppe, que en realidad no están tratando de eliminar al Estado para lograr la sociedad armoniosa contractual, sino que su argumentación es que el Estado es un estorbo para el establecimiento de una sociedad racista y excluyente, donde no hay igualdad ante la ley, donde se establecen desigualdades ante la ley y donde se puede excluir a las minorías y establecer una supremacía blanca, que es lo que específicamente dice Hans Hermann Hoppe. O sea, hay un uso del razonamiento anarcocapitalista original, que era vamos a lograr una armonía, vamos a lograr una justicia con contratos, vamos a lograr una injusticia gracias a que nos deshacemos del Estado, y en esa injusticia va a reinar la desigualdad ante la ley, donde vamos a poder excluir y vamos a poder formatear a la sociedad por nuestros prejuicios, que son por nuestro derecho a ofender, por nuestro derecho a avasallar a los demás, ¿no? Y una derivación hermana de esto es, bueno, una sociedad sin Estado es una sociedad donde la Iglesia puede gobernar. Por eso que digo que hay una serie de trampas en este razonamiento que yo voy describiendo en el libro, que hace posible que al lado de poner el peligro que representa la idea de la democracia absoluta del socialismo del siglo XXI esté la de la antidemocracia, que también lleva en sí la de la democracia absoluta, porque no hay una coherencia en este aspecto, es un cúmulo de resentimientos que van encontrando excusas. Un personaje de avanzada de lo que es la nueva derecha, que es Orbán, el presidente dictador de Hungría, es la de la democracia iliberal, directamente. Es la idea opuesta a la que yo planteaba originalmente en el libro y de la que voy dando vueltas en este nuevo libro otra vez, ¿no? La democracia iliberal, que es, me elijo, y una vez que me elijo hago lo que quiero. Pero no cualquiera que se elige, casi como lo imagina Hoppe, ¿no? Es la supremacía de un tipo de cultura, un tipo de posición frente a la religión, un tipo de posición frente a la moralidad y demás, en particular, que es la que tiene derecho a gobernar, que se parece tanto a la idea de la monarquía absoluta, unida a los peores momentos de la Inquisición, ¿no? Del uso de la Inquisición, y establecen una pureza a la que hay que responder. Y esa pureza necesita las impurezas, y si las impurezas aparecen, se deshace la sociedad de esas impurezas, entonces la sociedad va a ser feliz. Y eso es muy, muy enancado en el pensamiento nacionalsocialista del principio del siglo pasado, ¿no? La idea de la pureza. Curiosamente, las purezas han cambiado. No todos son purezas antisemitas en la nueva derecha, que las hay, obviamente, sino que son purezas sexuales, purezas nacionales,
purezas religiosas que van cambiando. Hace unos 15 años la obsesión era la invasión islámica desapareció como fantasma, ahora estamos en la transexualidad, pasaron por los extranjeros, o sea, hay un intercambio de purezas a perseguir que convierten a esta derecha también en una especie de... es como, así como el socialismo del siglo XXI fue la versión farsa, digamos, del primitivo comunismo, la nueva derecha es la versión farsa de aquel nacionalsocialismo, las ideas de la década del 30 y el 40, ¿no? Entonces, la democracia representa eso. Y para terminar, para no extenderme demasiado, si vamos conversando, que me parece más interesante, les voy a leer el índice para ver un poco los temas que trato, ¿no? La democracia absoluta, la antidemocracia, la socialdemocracia, que también es un problema que debilita a la idea del autogobierno, ¿no? La idea de que hay una parte de la población que tiene que ser asistida, debilita la idea de ciudadano, pero curiosamente hoy, con la socialdemocracia es casi el conservadurismo real, ¿no? Del sistema de la democracia liberal, porque son los únicos, el liberalismo está fuera de esto, está desertado, y la socialdemocracia es la que está enfrentando a esta cuestión. La idea de la dictadura como violencia física, no, la dictadura son estas ideas, ¿no? La violencia física es cuando no alcanza a convencer a la población de que debe ser dirigida y viene la violencia física. La idea falsa de la batalla cultural, que es una cosa espantosa. El rule of God, ya no tenemos, nadie está pensando en el rule of law, es el rule of God. El nacionalismo, nefasto, es una ideología común entre derecha e izquierda, ¿no? La lucha de clases, la igualdad patrimonial, la idea del gobierno sabio, la identificación del Estado con la ley, el problema de la corrupción, ¿qué hablamos cuando hablamos de corrupción? ¿De corrupción de qué valores? ¿No? Ahí está una complicación. La idea de la prensa, ¿no? La prensa que es un producto del mercado y que ahora mucha gente cree que a través de la prensa es toda la discusión de ideas que va a haber, se va a solucionar a través de ahí. La inversión de la transparencia del gobierno por la transparencia del contribuyente, y la idea de la dictadura terapéutica que tiene que ver con todo esto del control moral, de las drogas y demás, ¿no? Así que bueno, para redondear un poco la idea del libro, eso creo que es suficiente. Bueno, excelente. Sí, bueno, ahí imagino yo que se abren muchos temas. Ya hay alguien que escribió alguna pregunta en el medio de tu comentario sobre el libro, pero vamos a leer más. Ya digamos que lo abrimos para que cada uno vaya preguntando o acotando lo que quiere, siempre dentro de este marco de lo hacemos por escrito porque es más fácil de administrar, pero mientras ibas diciendo, yo me anoté ahí algunas cuestiones, ¿no? Que la primera reflexión que a mí siempre me surge cuando hablamos de estos temas y vos volvés un poco al pasado, es que cuando se daban estas discusiones, no sé, a mediados del siglo pasado, no sé, 1950, 1960, 70, lo que había era mucha más lectura, ¿no? Mucho más argumento. Ahora, como a nivel mundial, no solamente en la Argentina, digo, ¿no? Es como que es todo muy de impacto, ¿no? Es decir una barbaridad y esperar a ver quién contesta y qué manera contesta, pero aún antes, cuando venía la derecha, trataban de argumentar, para mí, falsamente, de acuerdo a mi visión, ¿no? Pero había como un trabajo de elaboración, ¿no? Llamarlo teoría o lo que sea, ¿no? Pero ahora no, porque es así, ¿no? Y como vos bien decís, esta derecha disfrazada de liberal, que yo lo veo, ¿no? Y esto es un debate que acá los liberales tenemos en la Argentina, y seguramente alguno ahí quizás hace algún comentario al respecto, ¿no? Pues sobre si Javier Milei es realmente un liberal o no, porque mucha gente se queda con que ser liberal es pedir que bajen el gasto, los impuestos y bajar la emisión monetaria y la inflación por consecuencia. Pero eso es un aspecto, eso es una consecuencia de la vida en libertad. ¿Sí? Es decir, un estado mínimo. Pero el liberalismo no es la economía, ¿no?
claro, acá vivimos tan atosigados por la economía que no tenemos tiempo de especular en otras cosas, ¿no? En elecciones religiosas, sexuales, de vida, lo que fuere, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que más me llama la atención, que tanto los populistas de derecha como de izquierda son muchísimo más limitados intelectualmente que los del siglo pasado, ¿no? Y después el tema central de la democracia, que a mí me refirió directamente a Alberti cuando él hablaba de la libertad civil y la libertad política, ¿no? Es decir, una cosa es, y que a él la democracia, digamos, diciéndolo mal y pronto, o sea, no le importaba, porque le importaba era que hubiera libertades civiles. Pero él decía, si hay libertades civiles, no importa cómo se eligió al que gobierna, si fue hereditario, si fue por un voto, si fue por 10 millones de votos, porque ese político, y esto me lleva a la otra cuestión que vos mencionaste, y ahí te abro para el comentario, y mientras voy leyendo preguntas, que es esto de la ley, ¿no? El Estado de Derecho, el rule of law, no sé si se traduce igual, porque hay algunos que me dicen no es exactamente lo mismo, pero es la vigencia de la ley. Pero la ley, como decía Bastiat, ¿no? La ley natural, no la ley, no porque yo estoy en el Congreso hago una ley que los hombres pueden volar y salimos todos al 20º piso a volar y nos matamos todos. O sea, es esto que vos mencionabas muy bien, que es, bueno, ganamos la elección por un voto, tenemos la mayoría en el Congreso, hacemos cualquier ley, y como ganamos, tenemos legitimidad, y como tenemos legitimidad, te quitamos toda tu propiedad o te coartamos todas tus libertades. ¿Por qué? Porque el pueblo me votó para que yo hiciera eso. O sea, ahí es donde se perdió totalmente el rumbo. Y con esto cierro, ¿no? Vos señalaste bien, ¿no? Y a mí siempre me gusta resaltar, el surgimiento del liberalismo es como oposición al abuso de poder. El liberalismo es una oposición al abuso de poder, y resulta que vienen ahora unos que se llaman liberales, de derecha, y lo que están haciendo es haciendo abuso del poder cuando lo tienen, o harían abuso del poder si lo tuvieran, ¿no? Primero, porque alguien lo preguntó ahí, creo que no lo mencionamos, el libro se llama Un mundo contaminado, ideas tóxicas de izquierda y derecha que acosan a las sociedades abiertas y amenazan nuestras democracias. La democracia Es acá el es mismo título central. que de la charla de hoy, por las dudas, porque lo tienen ahí anotado en la invitación que les llegó al mail del Sí, Zoom. sí, Es y ese. ahora vamos a algunas preguntas que aparecieron por ahí. La democracia es un tema central. Es un tema central, también lo era antes, es un tema central para nosotros. La democracia es un intento, y yo, fíjate que ya no hago la distinción democracia-república, porque creo que no hay otra democracia. Este es el punto. No hay otra democracia que la democracia que sigue siendo democracia después de la elección. Y para que haya democracia tiene que haber un ciudadano. Para que haya un ciudadano, el ciudadano tiene que ser libre. O sea, el ciudadano no puede ser dependiente de las órdenes del gobierno. Un gobierno democrático esta es como la relación en el mandato. Se la asimila con el mandato. Tiene muchos problemas esto, ¿eh? O sea, pero estoy simplificando porque creo que nos orienta bastante cuál es el sentido que tiene la democracia si entendemos este punto. La democracia pretende asimilar al mandato, el mandato en el derecho civil. ¿Cuál es el límite del mandato en el derecho civil? Bueno, que el mandante se salga una coma del mandato. Si se sale una coma del mandato, el acto del mandatario, el acto del mandante es nulo. Si el mandante se sale una coma de la razón por la cual el mandatario otorgó el mandato, el acto es nulo. Entonces, la democracia pretende, de alguna manera, actuar de esa manera, de esa forma, pero bueno, con todos los problemas que tiene, que no nos vamos a extender en eso. Esto quiere decir que lo que se tiene que entender, que en una democracia, un gobierno elegido no puede ir contra las libertades individuales, porque eso obviamente es una traición al mandato. Entonces, la única democracia que hay es la democracia liberal, no hay otra.
Bueno, Por por eso eso hablan reivindico. perdón, por eso hablan de democracia delegativa. Es como que vos lo votás y el tipo después le delegué todos Claro, mis deja, derechos. es una democracia que le delega el centro de la razón de ser de la democracia. Si yo voto delegar mis libertades, si yo voto hacerme esclavo, ese no es un sistema libre, ¿verdad? Entonces, estoy entregando la democracia. La democracia legislativa se está entregando a sí misma. Eso es lo que estoy diciendo. Y estoy hablando esto en términos lógicos. Es inconcebible. Acá hay una trampa lógica en la democracia absoluta, que a mí me parece central en esto para discutir estos dos sistemas. Después lo que decías del rule of law es muy importante. Yo hoy lo trato específicamente, el tema del Estado es la ley. El law, en el rule of law, en la idea anglosajona, es el derecho común, no es un derecho, tampoco es un derecho natural, es un derecho evolutivo, es un derecho como se entiende como algo externo a un designio, no es algo designado, es algo, así como el liberalismo no es un diseño el liberalismo, es una evolución sobre el autoritarismo. Lo y el derecho es una evolución de algo no diseñado sobre cómo deberían ser los comportamientos y cómo en el proceso de intercambio y colaboración hay principios jurídicos que aparecen. Entonces, no es producto de una voluntad. Esa es la diferencia con el derecho continental, donde la idea de ley está más atada al proceso legislativo estatal, ¿no? Pero digamos que en el derecho continental, para nosotros, el imperio de la ley tiene que ver con la pirámide constitucional, ¿no? El Estado de Derecho tampoco es el Estado digamos, que deriva de la voluntad legislativa, sino que deriva de una Constitución. De nuevo, la Constitución solamente tiene lógica limitando al gobierno, si no, no está por encima, ¿no? Entonces, también, pero eso es muy importante entenderlo, ¿no? La idea de la supremacía o el Estado de Derecho tiene que ver con eso. Son reglas objetivas, es lo contrario al rule of God también, es lo contrario a la monarquía absoluta, pero también es lo contrario a la idea de que la religión tiene que prevalecer sobre la ley. O sea, la única democracia que existe, real, verdadera, es la democracia liberal y es una democracia secular, ¿no? Básicamente. Y después no me acuerdo qué otro punto habías tocado, me lo olvidé, ya estoy grande. Bueno, hablé de Alberti, hablé de que los argumentos estos, que los populistas de hoy le falta vuelo intelectual, obviamente. Sí, esa es una gran dificultad, porque yo lo comentaba recién en Twitter, hoy es como que la discusión política ha pasado a los militantes. Los militantes son y los militantes no leen tweets y leen memes. Y los militantes están buscando que los memes le confirmen las pavadas que dicen, porque eso les permite estar en la ola, digamos, de las redes sociales que se alimenta de narcisismo, el narcisismo de los likes, ¿no? Y eso hace muy complicada la discusión política, porque vos te das cuenta que antes, como vos decís, hay una influencia, todo el pensamiento conservador o liberal o socialista, siempre está hecho de gente con menor profundidad, pero de libros y de ideas. Y en algún punto se discute a un nivel bastante profundo. Y eso está un poco abandonado. Por eso es que la nueva derecha parece como una rebelión de las redes sociales, de gente que no termina de entender, gente que te Son discute estos sin días haber entendido lo que dijiste, ¿no? estos días en la clase yo le decía a los alumnos que cuando vos antes, no sé, en la década del 80, yo liberal, iba a discutir con una persona de izquierda, esa persona de izquierda con la que yo discutía se había leído bastante de los textos liberales. O sea, no es que solamente leía, hoy no leen los liberales no leen ni a los liberales, ni los de izquierda leen a los de izquierda, pero en aquella época vos tenías que saber, si eras liberal, tenías que saber los pensadores de izquierda, porque si no te pasaban por arriba, ¿no? Pero bueno, como vos decís, nos estamos poniendo viejos y estas son comentarios de viejos eventualmente, ¿no? Pero acá hay un par ya de preguntas
larga, así que la vamos a leer porque además sé que es un trabajo escribir en un chat todo esto, ¿no? Pero Federico Weiss dice ahí, te pregunta por esta cuestión, ¿no? No sé si la ves ahí adelante, en Sí, 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 la preguntas y veo. Sí. respuestas, ¿no? Es decir, el tema del, si, y es un tema clave, ¿no? Decir, bueno, estos excesos supuestamente en la democracia liberal o en la república lo deberían parar el Poder Judicial, ¿no? Es decir, y ahí dice, ¿no? Las propuestas de campaña y de acciones de gobierno, una vez electos, no pueden ir en contra de la Constitución. Claro, ahí vos sabés mejor que yo todo el tema de la justicia, ¿no? Cómo se manipula y, bueno, acá en la Argentina es asqueroso, pero supongo que en el resto del mundo debe ser bastante similar. Es que nosotros no inventamos tampoco la corrupción, ni los jueces corruptos, ni las tramoyas políticas, ¿no? Porque cuando uno quizás en otro lado las hacen un poco mejor, o quizás el descalabro económico es menor y entonces no se nota tanto, pero ese es un punto clave, ¿no? Sí, sí, es un punto clave que toca Federico, el poder judicial, pero acá también volvemos a lo mismo. El liberalismo político, o sea, primero, algo que vos tocaste, no hay en la realidad una diferencia entre liberalismo político y liberalismo económico. Todo es libertad individual y nosotros lo analizamos eso desde el punto de vista de las instituciones políticas o lo analizamos desde el punto de vista de la economía, pero la libertad es una sola. Esta pretensión de separar es bastante perniciosa, también la trato en el libro, ¿no? Si querés después podemos volver sobre eso. Ahora, en esa evolución, un salto importante en ese pensamiento político liberal es Montesquieu, un salto importante son los padres fundadores. Ahí se está pensando en esto que yo decía de los principios republicanos, la separación de poderes, ¿no? Pero no son panaceas, nada de todo esto es panacea. Lo único importante es que permanezca el principio de autogobierno, para que hablemos de un sistema político liberal. Entonces, estos eran como, ¿cómo se dice esto? Como esclusas, sí, como esclusas puestas para detener al gobierno. La idea de que hay un poder judicial independiente, hay unos jueces independientes, y que los tres poderes están separados. En ese momento también se pensaba que no es que iba a haber partidos políticos, sino que el Congreso iba a actuar en sí mismo como el contrapeso del poder. No se iba a dividir en facciones que iban a atravesar, o sea, por eso digo, es una evolución que nosotros vamos a hacer sobre las circunstancias que nos tocan vivir, pensadas de esta idea de autogobierno y que va evolucionando, ¿no? Entonces la idea primitiva era esa, y los jueces se supone que iban a ser los defensores de esos derechos que, como eran independientes y en algunos casos eran vitalicios, entonces tenían esa capacidad de defender en concreto los derechos individuales. ¿Funcionó así? No, no funcionó así. Entonces, por eso que a mí no me gusta tampoco hablar de la idea de liberalismo clásico o no clásico. Es la evolución del liberalismo. En el liberalismo primitivo, digamos, anterior, que es un salto muy grande, la idea de los padres fundadores de Estados Unidos y de Alberdi, en esa concepción, la cosa parecía fácil, pero nosotros tenemos una experiencia de 200 años más de todo esto. Así que nosotros deberíamos hacer evolucionar esas instituciones y pensar en otras cosas. Lo que yo creo, y por eso es mi crítica ahí a la socialdemocracia, es que eso no va a funcionar por sí mismo. Nosotros no vamos a tener, primero, aunque funcionara todo bien, no vamos a tener jueces perfectos. Y no hace falta que haya jueces perfectos. Hace falta que haya unos fallos que son discutidos en otros fallos y que haya debate y haya discusión y haya un procedimiento legal en el cual vamos puliendo esos principios para mejorarlos, que es como ha evolucionado el derecho en el primitivo derecho romano pretoriano, ¿no? Ha funcionado así, no es la iluminación de un pensador jurídico que dice, así deben ser las cosas, sino que en esa confrontación van apareciendo nuevas formas de entender lo jurídico también. Entonces, los jueces no son una panacea y el sistema ese, el republicano, en el sentido de división de poderes, derechos individuales, publicidad de los actos de gobierno, etc., no va a subsistir por sí mismo si no hay un pensamiento de unas ideas en la sociedad
que respalden y que le den sentido a esas instituciones. Que haya un juez socialista no tiene sentido alguno. Que haya un juez que actúe en el nombre de la cruz tampoco tiene sentido alguno. Por más independiente, por más que haya sido nombrado por el procedimiento que dice la Constitución, por más que se hayan sacado 10, que esa es una aberración que se hizo en la Constitución del 94, se crea, no, vamos a hacer un consejo de la magistratura independiente para que los jueces sean elegidos en base a su mérito, a qué buenas notas han sacado en la facultad. No le importa nada las notas en la facultad. Lo único que interesa de los jueces es que sean consustanciales a este sistema de valores, que es lo que se piensa que no debe pasar porque eso es ideológico. Y lo ideológico está en el relativismo absoluto. No, no. Si vamos a tener una democracia liberal, lo ideológico no está en el relativismo absoluto. Esto tiene que subsistir. Tiene que subsistir que los jueces están para defender la libertad individual, no están para defender la comunidad de bienes, no están para defender el reino de Cristo en la tierra, no están para defender derechos individuales, no para otra cosa. Si estamos de acuerdo con eso, tenemos un sistema político. Si no estamos de acuerdo con eso, el problema es que no tenemos un sistema político. Y así es como creo yo que se debe defender estos principios de la libertad, y que tenemos que encontrar otras cosas, porque como la república no funcionó, como decía el manual, nosotros tenemos que encontrar otras cosas que hagan real este principio. Primero, la formación del ciudadano en el sentido de entender cuál es su rol de ciudadano. No solamente votar a cualquier cosa, sino qué es lo que está dentro de, qué es lo que se va a perder si estamos votando a cualquier opción. Si pensamos que cualquier opción es respetable desde el punto de vista de la democracia liberal. No. ¿Se puede ser socialista en la democracia liberal? Claro, socialista con lo propio. Yo puedo hacer un kibutz, yo puedo hacer una sociedad de comunidad de bienes. Sí, ¿por qué no lo vas a hacer? Lo que no se puede es imponer eso a través del gobierno. ¿Se puede ser fanático religioso dentro de la democracia liberal? Por supuesto. Mientras no pretendas que el gobierno tenga que tener una visión religiosa. Mientras que no pretendas que el monopolio de la fuerza está para traer el reino de Cristo en la tierra. Este es el problema, ¿no? Sí, mira, ahí brevemente, y voy a la pregunta de Gabriel Fernández, que vos me hiciste referencia rápido, pero viste que se habla mucho, y esto de los politólogos seguramente lo saben mucho mejor que yo, y sé que se trabaja mucho, ¿no? Pero una breve reflexión es esto, montado en lo que vos decías, ¿no? Viste, ahora se habla mucho de ha fracasado la democracia, ¿no? Del fracaso de la democracia, etcétera. Pero en realidad es un sistema, yo diría, no es que ha fracasado, ha ido cambiando la sociedad, lleva 250 años funcionando, y obviamente quizás habría que pensar otra cosa distinta o adaptarla, porque cuando esto surge a finales de 1700, el mundo era uno, los que participaban eran otros, y esto en el siglo XX se amplió mucho más, y hoy se amplió muchísimo más, porque además tenemos esta cuestión de esta conectividad instantánea, de que cualquier voz tiene casi el mismo peso, o yo diría más. Muchas veces las voces menos preparadas tienen muchísimo más peso que las voces preparadas, y no estoy diciendo que no deberían tenerlo, lo que estoy diciendo es que ha cambiado la realidad. Es otro mundo, y quizás si nosotros seguimos con un sistema, es como que siguiéramos operando a la gente en los quirófanos, como se operaba en 1900 o en 1800, teniendo a disposición toda la tecnología del mundo, decimos, bueno, mirá, tenés que hacerlo distinto, ¿no? O viajar o lo que fuere, o estudiar o leer, o sea, no podés seguir haciéndolo, y entonces no, los libros en papel fracasaron. No, bueno, cumplieron un ciclo, y ahora hay otras alternativas. Y creo que esta democracia es así, solo ese comentario. Ahí Gabriel te pregunta si podés profundizar un poco más este comentario, que a mí también me llamó la atención esto de la relación entre, ¿por qué hablas de la socialdemocracia como conservadores? Conservadores de, como yo siempre pregunto, ¿no? ¿Conservadores de qué? Exactamente. Quería comentar brevemente lo que habías dicho antes de esto de que la democracia fracasó.
el problema es, como digo, hay una sola democracia lógica. Si yo quiero hacer funcionar algo ilógico, no tiene ningún sentido. Nunca va a funcionar algo ilógico. Hay una sola democracia lógica, la democracia de ciudadanos, los ciudadanos libres. ¿Libres de qué? ¿De votar? No, libres también son dueños de sus cosas, de sus contratos. No tiene ningún sentido. Un señor que no es dueño de sus contratos va a elegir a un mandante. Si yo no soy dueño de mis contratos, ¿de qué vale el gobierno que yo elijo? Es ridículo. Entonces, no funciona eso. Lo que se ha querido hacer funcionar es el círculo cuadrado. Para que funcione el círculo tiene que ser círculo. O sea, la democracia tiene que ser completa, y este es el problema. Y dijiste algo que me parece muy importante, que es la comparación con la medicina. No estás operando con, no sé, como operaban antes, la verdad. La medicina es simplemente el trato científico del problema de la salud. Es eso, la medicina. Pero no hay una medicina clásica. No hay medicina clásica. Hoy no operás de la misma manera, no administras las mismas drogas, no haces los mismos tratamientos, pero no porque sea una medicina, anarcomedicina, nueva, evolucionada. No, es la misma medicina, pero tenemos más conocimiento. Entonces, con menos conocimiento, como algo profundamente revolucionario, aparece la idea de la república liberal. Ahora tenemos más conocimiento, es simplemente eso. Pero si nos mantenemos dentro de la tradición de que el hombre es libre, estamos dentro de lo mismo. Por eso no me gusta lo de clásico. Y ahora voy a la pregunta de Gabriel. La socialdemocracia es un error. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia supone que el ciudadano no es que pierde por sí mismo la capacidad de juicio y que tiene que ser manejado por el gobierno, porque el gobierno tiene sus propios intereses. La socialdemocracia supone que el mismo que los elige, en realidad es una víctima del sistema. Que el mismo que los elige es alguien a ser protegido, que la mitad de la población está condenada a no prosperar, por lo tanto, su misión como gobierno es protegerlos. Al establecer una relación de protección de una parte de la población, eso elimina la posibilidad de la democracia, porque en la relación de protección es una relación de vasallaje, es una relación de dependencia. Desde la visión de la socialdemocracia están esos que tienen que la masa general de la población que tiene que ser protegida, y está el resto que son los victimarios. O sea que el problema de la socialdemocracia es que no es democracia lógica en ninguno de los dos sentidos. Y que por más que tenga buenas intenciones, termina minando el concepto del ciudadano. O sea, la socialdemocracia, por más que quiera ser democrática, a la larga conduce a que, primero el fracaso económico, y cuando viene el fracaso económico, ahí vienen los Chávez, y ahí vienen los Trump, y vienen los demás, directamente arropamos todo, porque esta gente no tiene la voluntad suficiente. Este es el problema. Como no tienen la voluntad suficiente para llevar a cabo su proyecto de justicia, lo vamos a hacer nosotros. Este es el problema de la socialdemocracia, clásico. Ahora, cuando aparece la nueva derecha, que se viste de liberalismo y coopta los centros liberales, uno va al Mises Institute y ya no lo vas a diferenciar de la revista Cabildo, y se llama Mises, y al principio aparecieron hablando de Mises, un Mises conservador, y hay uno que llamaba en Twitter el Mises Report, y era más facho que Mussolini. No sabía que habían llegado a tanto, ¿no? Pero oíme, y yo me tomé el trabajo de citarles todas las citas, porque tenía una cita del libro Socialismo de Mises, donde decía cómo los socialistas atacaban la familia, con eso se habían quedado, habían construido un Mises que era escribá de Balaguer, ¿no? Entonces, Ajá. le puse toda la cita del socialismo donde Mises ataca justamente la posición política de la iglesia y la hace pelota en varios de los pasajes. Ahí dejaron de hablar de Mises y ahora no sé de qué hablan, ¿no? Pero, quiero decir, como apareció por ahí, el liberalismo está totalmente ausente del debate, del debate contra la nueva derecha, porque está cooptado, está financiado, está disciplinado, hay autocensura, tienen miedo, y si no colaboran con esto, colaboran por detrás, tienen su política interna de cancelación a todo aquel que denuncia toda esta porquería. Cualquier inútil
cualquier inútil que esté repitiendo estas cosas de que la iglesia, que los ateos, que los gays, que los trans, todo esto, cualquier inútil enseguida es convertido en el máximo liberal, y le asignan todos los canapés que están disponibles, y este es el proceso. Al desaparecer el liberalismo, que tendría que ser la contestación a ambas cosas, nos quedamos con que la defensa en este momento de los valores occidentales, por decirlo de alguna manera, que no son los valores del pasado, sino del presente occidental, o sea, la libertad individual, la democracia liberal y demás, con todos sus defectos, ha pasado a ser la socialdemocracia. Y esta nueva derecha, ¿qué ha hecho? Esta nueva derecha ha dicho, esto es la derecha, ¿no? Dios, patria, familia, que son los lemas del fascismo, Dios, patria, familia, y todo lo que no es Dios, patria, familia es comunismo. El comunismo del que habla la nueva derecha es un comunismo que se han inventado. Son los ateos, los gays, los trans, los que hacen su vida y los que dicen que eso está bien. O sea, nosotros, los que nos catalogan de liber progress. Hoy me dijeron liber woke. Es genial, porque eso es una redundancia. El liberalismo es woke. Hay una conferencia por ahí que yo di en México, en la Atlas Society, que por supuesto no fue recibida, porque no le hables de liberalismo a los liberales, porque odian hoy el liberalismo. Entonces, el liberalismo es woke, la ciencia es woke, el renacimiento, todo eso. Bueno, vos sos liberal si coincidís con lo que yo pienso, que también soy liberal. Si no, dejás de ser liberal. No, claro, además tiene esa Y esa cosa es la de... esencia. O sea, lo que no terminan de entender es que la esencia del liberalismo existe porque las personas tienen creencias, visiones, pensamientos diferentes. Totalmente. Porque si todos pensáramos lo mismo, no hablaríamos ni de comunismo, ni de conservadorismo. Pensamos todos igual, somos todos iguales. No necesitas gobierno tampoco. No necesitas policía, no necesitas nada. Mira, hay una frase de Sass que yo tengo acá en el libro que es sensacional. Desgraciadamente me salió mal escrito el apellido acá en la frase, pero bueno, no importa. No vamos a olvidar de eso. Dice Thomas Sass: la plaga de la humanidad es el miedo y el rechazo a la diversidad, el monoteísmo, la monarquía, la monogamia, la creencia de que hay solo una manera correcta de vivir, solo una forma de regular el derecho religioso, político y sexual. ¿No? Es que me parece sensacional, súper profunda. Vuelvo un poco a lo de Gabriel. Entonces, nos encontramos con la paradoja de que viene la invasión de Putin, que es el ídolo de la nueva derecha, que también es el ídolo de la vieja izquierda, y de este lado uno ve gente identificada con las fundaciones liberales, apoyando a Putin, diciendo que la guerra la provocó Biden, Sí. queriendo que gane, porque Putin es Dios, patria y familia, Putin representa la masculinidad, ¿no? El liberalismo está defendiendo en este momento la masculinidad, una cosa que es espantosa. Entonces, la verdad que hoy la socialdemocracia, acá en Estados Unidos, Biden, es el conservadurismo, es lo que queda de un rasposo conservadurismo del sistema como era. Lo que están defendiendo al sistema político de la libertad en este momento, ante la ausencia del liberalismo, la deserción o la traición, es la socialdemocracia. Y esto es una desgracia, pero eso es lo que hay, ¿no? Bueno, y en eso tiene que ver, y ahí no sé si ven lo que dice Julio, ¿no? Que, bueno, más allá de que ahí da su opinión, no es que está dando una pregunta, es cierto, yo no sé si coincido con que los últimos 23 años, quizás yo diría en los últimos 80 años, que hemos ido perdiendo libertad lentamente, pero ahí vos mencionaste rápido al pasar, cuando hablabas antes, que también esa cuestión bueno, ¿dónde están los liberales o lo que llamaríamos auténticos liberales? Y acá siempre hay un debate de quién es liberal, quién no es liberal. Y me parece buenísimo, ¿viste? Porque de eso se trata, discutir. Pero es esto de la cancelación, ¿viste? Porque en este mundo hiperconectado en el que estamos y en los que de repente también es cierto que muchos de los que opinamos o tenemos posturas determinadas, de repente te meten una cancelación y también te quedas sin trabajo, ¿viste? Y tampoco es cuestión de ser el mártir del liberalismo, porque te quedaste sin medio de vida. Algunos dirán, bueno, mirá, si no querés asumir eso, anda, ponete una pizzería y anda a vender pizza y no hablé de estos temas. Pero sí es cierto también que esta cultura de la cancelación ha pegado muy fuerte y es muy funcional a cualquiera de los dos extremos, ¿no? Sí, mira, hay varias cosas ahí, habría que detallar mucho.
también en el... yo tengo un artículo donde ya pongo un poco en juego la cuestión. En apoyo a lo que vos decís, y acá dentro del liberalismo se ha establecido una cancelación. Si vos no respondés a esta nueva derecha de manera hipócrita, porque cuando vos mencionaste a Milei, para defender a Milei tenés que hablar del Banco Central. No podés hablar de Villarruel, no podés hablar de todas las alianzas que tiene, no podés hablar de que forma parte del movimiento neofascista de Vox, no podés hablar de que está con Trump, no podés hablar de que pretende meter la religión, no, no, no. La forma de hablar de Milei obligatoria, de alguien que quiere seguir recibiendo canapés del liberalismo, es hablar del Banco Central, de la moneda, y elogiarlo por eso, por lo liberal que es. Es una postura hipócrita. Y si vos no estás con Milei, estás cancelado. Cuando te hacen la lista de quiénes son los liberales que son aprobados, porque esto es una especie de iglesia que funciona como un colegio cardenalicio, no vas a estar nombrado en ninguna lista, no se van a nombrar tus aportes, tu libro, nada, vos no existís, vos tenés que estar dentro de la cosa, de este liberalismo que está siendo gobernado por una especie de soldados de Escrivá de Balaguer, ¿no? Esto desgraciadamente es así. Y esto empobrece, por supuesto. Y la cultura de pero la cultura de la cancelación, lo que llaman la cultura de la cancelación, que nadie lo identificó así, empieza como un movimiento de rebelión, empieza como una cosa cultural, que por supuesto tiene esto de apagar el debate y tiene una cosa perniciosa. Ahora, yo en un artículo que escribí en Infobae lo vinculo con la idea esta del anarcocapitalismo. En el anarcocapitalismo se suponía que los individuos iban a poder, a través de sus pactos y de sus contratos, reemplazar a la justicia única que parece con el monopolio de la fuerza. Entonces, de alguna manera, en esa cancelación que aparece contra la segregación y la discriminación y un montón de cosas, hay una intención de justicia mal llevada. Ahora, eso que nosotros llamamos derecho, que ahora nos parece tan prístino, también evolucionó de esa manera. El derecho viene de la venganza privada, y después de la venganza privada viene la limitación a la venganza, y después de la limitación viene la ley y el principio de legalidad. Todo eso aparece en la justicia como una evolución, pero la primera justicia era una aberración. En la cancelación, que mientras sea un movimiento de mercado, en el sentido de que son individuos que están queriendo acabar con cierta injusticia que hay en la sociedad a su modo, hay una cosa brutal, pero hay un sentido de justicia que tal vez, lo estoy planteando como hipótesis, termine moderándose en su evolución. Tal vez dentro de su evolución sea esta reacción que hay contra esto, termine generando una sofisticación de esa forma de, sí, vos antes eras el cancherito del barrio, ¿no? Y eras el cancherito del colegio. Y acá no hemos conseguido que el cancherito del barrio, el cancherito del colegio, la justicia lo trate, porque sería un poco excesivo. Bueno, ya no sos el cancherito, porque nos juntamos todos los nerds, los raros, y los que somos amigos de los nerds y de los raros, y al cancherito del barrio, ahora lo cancelamos. Y el cancherito del barrio se pone a llorar, porque ya no solamente no es el mandamás, sino que se encuentra que hay una unión de los débiles en eso. Entonces, hay una cuestión, me parece, a profundizar sobre la cuestión de la cancelación. Lo que sí seguro no es válido es el ataque sordo y por detrás que hay, en esto que yo mencionaba, que pasa dentro del liberalismo, de no se habla, de esto no se habla. Vamos a hacer una conferencia con Laje, ¿no? Entonces lo vamos a legitimar a Laje. Y vamos a decir, es que chico bueno, es un chico bueno. Yo no estoy sosteniendo las ideas fascistas de Laje. Directamente lo estoy poniendo al lado mío. Esto es una forma muy perversa de establecer un dogma. Por eso existe la autocensura dentro del liberalismo. Porque la autocensura es producto de que la política de control que hay de las ideas que hay dentro de este sistema de personas, que es el liberalismo, es sorda. Por eso da miedo. Y la gente está tan asustada de opinar, ¿no? Y ahí, bueno, mientras vos ibas diciendo, este es puro comentario mío, ¿no? Porque yo siempre
No le contesté a Julio, pero después vamos. Sí. También en la Argentina se está viendo un fenómeno interesante, que es que muchos liberales por primera vez están viendo que su nombre es más o menos conocido Uf, y se han obnubilado con eso, ¿no? Y entonces ya han tirado años y años uf. de academia por una luz, ¿no? Pero y que no, o sea, digamos, o sea, es lo que yo observo, no estoy diciendo ni que es bueno ni que es malo, porque es muy difícil resistirse al aplauso y a las loas, creo que es lo más difícil que hay. Y también ahí hay como una especie de esa confusión, ¿no? ¿Querías agregar algo de No, Julio? Y hay los un par de 23 preguntas más años, de Eduardo sí. y había eh, otra más, creo. lo de vos ponías lo de los 23 años y el peronismo, ¿no? Pues sí, bueno, el peronismo de ahora. Bueno, vayamos un poco más allá. Recomiendo que te lo he comentado este libro, el libro de 1943 de Sáenz de Quesada. María Mira, Sáenz Quesada. es que el problema no es el peronismo. El problema viene antes Exacto. del peronismo. El peronismo es el dedito gordo, como es el cuento del huevo duro, que vino uno, lo puso en el agua, después otro le puso sal, otro lo peló, que yo vino el gordito y se lo comió. Bueno, eso es el peronismo. El que se comió un proceso que ya venía mal de antes, venía la irrupción del nacionalismo, ¿no? La desconfianza en el mercado que aparece a partir de la crisis del 30. Después viene el peronismo a llevar adelante esta idea del nacionalismo católico, que viene de ahí el peronismo. Entonces, es más profundo que el problema del Sí. peronismo, y hay que entenderlo porque el peronismo no es el peronismo es el peronismo, el radicalismo, los golpes militares, ahora la nueva derecha que ama todo eso. Entonces es peor, ojalá el problema de la Argentina fuera un partido, no es un partido, es más general, ¿no? Claro, cuando vos te lo pensás, Perón gobernó la Argentina como mucho 13 años. O sea, los primeros 10 años, no, y después un año y medio, porque menos de un año, porque asumió en octubre del 73 y murió en julio del 74. Y antes había estado desde, no sé, abril del 46 hasta septiembre del 55. Ponele 10 años. Yo siempre digo, ¿no? Porque si todo es culpa de Perón, solamente en los últimos 80 años le estuvo 10 años al mando. El tema es que esa raíz del pensamiento, sí, que arranca, o inclusive puede arrancar en Antes. 1920 o antes, Sí, sí, sí. ¿no? Y es un fenómeno mundial, no es solamente argentino, pero Exacto. acá hizo mucho más hincapié por distintas circunstancias. Entonces, relacionado con esto, hay una pregunta de Eduardo de hace mucho tiempo, pero que creo que entra acá. Entonces, ¿cómo cómo hacemos los votantes o los ciudadanos? Vamos a ponerlo mejor en términos, los habitantes, porque Sí. hay ciudadanos y hay habitantes también. También hay gente que no vota porque es extranjero, por lo que sea. Ese es otro, Solo deberían votar los extranjeros. Si votaran solo los claro, extranjeros. ese es otro gran tema y aplicaría, y creo que es muchísimo mejor para Europa y Estados Unidos que la propia Argentina, que es, por acá se habla, viste, del ciudadano, ese que tiene derechos políticos, ¿no? Y todos los demás habitantes que trabajan, que ejercen su industria, que se educan, viste, están ahí mirando, ¿no? Bueno, muchos de ellos no pueden votar o no votan por lo que sea, o porque no quisieron, o porque no quieren. Acá en la Argentina se da el fenómeno que es obligatorio encima, ¿no? Pero no vamos a entrar en esa porque si no, no nos vamos más. Pero bueno, entonces ahí Eduardo pregunta, dice, bueno, ¿y cuál es qué instrumentos tenemos para ejercer estos controles? Claro. Son Bueno, solo las elecciones. ese es un punto central en el libro, lo desarrollo, y la pregunta es súper pertinente. Decía antes, esto que estoy hablando del mandato, el mandante, bueno, es la forma en que el pensamiento liberal intentó explicar un sistema político ideal, por llamarlo de alguna manera, o el sistema político que mejor representaría esta idea de vivir en libertad y en contacto con la realidad, no estar mediado por ningún brujo. Ha encontrado esta idea de la representación política. Es recontralimitada. Esta idea de que el ciudadano es dueño de lo que pasa en el país pero recontra limitada. Y hay una situación en este mandato,
que pretende imitar al mandato del derecho civil, hay un desequilibrio enorme entre el mandatario y el mandante. No te pasa en el derecho civil porque el mandante no cumple, te presentás a un juez, anula el acto y se terminó. Acá no tenés eso. Resulta que el juez depende del mandante y es parte del mandante. O sea, esto es muy ilusorio. Y dado que es muy ilusorio, hay dos reacciones contra esto posibles. Una es lo tiramos todo y lo reemplazamos por el general Pindonga, el general Perón, el general Moreno, el general no sé cuánto, el general Milei, Alberdi, general que Alberdi. sea. Una es esa. Y la otra es, bueno, a pesar de que esta explicación está en el fondo atadas con alfileres, lo único que lo hace real es un gobierno limitado. La única situación en la que esta idea del mandato se hace más o menos real es cuando el gobierno es chico, está acotado y no hay mucha discusión filosófica para hacer. Digamos, si el gobierno decide dónde se pone un semáforo, no importa tanto. Todas estas explicaciones, la debilidad de esta explicación se relativiza. Nosotros no podemos vivir con lo relativizado, porque en el fondo tenemos una cosa de idealista, pero en el liberalismo hay que aprender a pensar no de un modo idealista, sino de un modo evolutivo. Hay cosas que no funcionan y que están explicadas así. Nuestras explicaciones son provisorias. Después van a aparecer otras, nuestras explicaciones se ponen en duda. Sí, hay un mandato, que es lo que hace justamente Eduardo. Dice, bueno, pongo en duda esto, porque nuestra experiencia es que los mandantes hacen lo que quieren y que no nos tienen en cuenta. Y al ponerlo en duda nos ponemos a pensar, sí, tenemos que hacer esto que sea más real. La forma de hacerlo real no es lo que se llamaba en la década del 90, me acuerdo, la calidad institucional. No es calidad, no es un control de calidad, no hay unas normas IRAM. La única calidad que tiene la democracia es el liberalismo, pues es el que le da sentido. La democracia funciona dentro de un sistema de valores, no funciona fuera del sistema de valores. Fuera del sistema de valores no tiene sentido votar si la sociedad no es libre. No se vota para ser libre, se vota porque se es libre. Y ser libre significa que el gobierno hace pocas cosas. Entonces, nuestro mandato va a parecerse mucho un mandato en un gobierno chico. No hay otra forma. En un gobierno grande, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en un gobierno grande para que el gobierno... Nada. No hay forma de que lo puedas limitar. No hay forma de que funcione la democracia. Imagínate una democracia donde el gobierno te pregunta de dónde sacaste la plata que tiene la cuenta bancaria. ¿Cómo hacemos para que funcione el mandato con un gobierno que te puede mirar la cuenta bancaria? No hay ninguna forma. Eso es como querer agarrar, yo puedo agarrar un chihuahua con una correa, pero un león te aseguro que no. Entonces, la democracia liberal, la democracia funciona con un chihuahua, no funciona con un león. ¿Cómo hacemos para...? No sé, empezar a rezar. No hay Claro, otra. sería como, mira, ese ejemplo que vos ponés, y ahí menciono otro, ¿no? Otra pregunta, ¿no? Me disparó sería como que el administrador del consorcio de mi edificio me pregunte a mí de dónde saco la plata para pagar las expensas. O sea, Y una vez que te lo pregunta, no hay ninguna, no sos más dueño. ¿Y cómo claro, haces no, para no, que...? no solamente que me pregunta, sino que tiene derecho a saber, o sea, porque Sí, me y te puede meten abrir la canas y le cuenta. mentís. Te meten canas y le mentís. Claro. Y esto que vos estabas comentando recién me disparó a Hayek y los fundamentos de la libertad de Hayek cuando él dice, bueno, explica cómo funciona el liberalismo y tal, dice, pero acá hay una cosa que es esencial, que si la gran mayoría de los que están en este territorio no comparten estos valores, entonces no es posible que funcione, no funciona de 100%. ninguna manera, porque ahí Eduardo, no sé si es el mismo Eduardo u otro, pero que ya no está, pero preguntaba, bueno, finalmente dice, bueno, entonces el futuro va a ser dictaduras democráticas. Bueno, y esto nos lleva también a esta cuestión de que hablábamos hace un rato largo, es este tema de la educación de los valores, no la educación de saber leer y escribir, que ya casi está perdida, esa batalla educativa, digamos, al menos de momento. Pero esto de decir, bueno, si no coincidimos en que cada uno tiene que respetar el derecho individual del otro, si no hay un consenso en eso,
Entonces no hay sistema democrático ni liberalismo clásico ni no clásico que funcione, no funciona. Y creo que No, ese es el problema del mundo en general, más allá de la Argentina, porque nosotros, insisto, asumo yo que la mayoría de los que están acá presentes son ciudadanos, o son habitantes de la Argentina, vamos a ponerlo así, pero es un problema mundial, porque al fin y al cabo para los gobiernos de todo el mundo lo peor que hay es el pensamiento liberal. No sé si estamos de acuerdo. no, claro, por supuesto. Ahora, esto es así. Una licuadora es para licuar. Una democracia es para ser libre. ¿Para qué otra cosa sirve Para ninguna otra cosa sirve la democracia. O sea, Pero bueno, Alfonsín decía que con la democracia para que se eso come, se pase, educa y se no se dirige. puede evadir, no se puede evadir la necesidad de que en la sociedad haya un consenso sobre la libertad. Fíjate Estados Unidos, todo el mundo piensa, cuando yo llegué acá, cosas como lo que pasa en Argentina nunca pasaría en Estados Unidos, me decían. No, puede pasar en cualquier país. Estados Unidos sin una economía de mercado es África, porque la economía de mercado es la forma en que se ha ido minando esta idea del ciudadano, ¿no? Entonces, y de hecho es lo que está pasando en este momento, o sea, puede pasar en cualquier momento. En definitiva, no hay ningún sistema que va a funcionar por sí solo como un reloj, si no hay un consenso, por eso que Jefferson y Sarmiento insistían en la idea de inculcar esos valores. Funciona dentro de un sistema de valores la democracia. Ahora, contrato social, de nuevo, también es una idea ilusoria, es una asimilación, es casi metafórico como la idea de Adam Smith de la mano invisible. Entonces se dice, no, pero si no hay una mano invisible, no, pero bueno, no es lo que se está queriendo decir. El contrato social es muy discutible. Hay gente que dice, no, que como no existe el contrato social, ¿A porque dónde está el contrato? entonces, no, estamos tratando de explicar nuestra situación frente al gobierno de alguna manera y son cosas metafóricas. No hay un contrato social. Lo que sí hay un motivo para mantenerse en sociedad, sí, es este de preservación de la libertad. Si el gobierno decide cosas que no me importan mucho, como dónde va a poner un semáforo, preguntarme sobre la legitimidad de esa decisión es estúpido, y eso es lo único que hace que sea legítimo. Lo que hace que sea legítimo es que no me jode, básicamente, que es mucho más importante que venga de mí. El que venga de mí, de alguna manera está pensado en la forma de legitimidad anterior a este pensamiento, que es la que tiene que justificar el acto de fuerza. En el pensamiento liberal hay que debilitar la idea de la legitimidad de origen. O sea, la democracia de la que estoy hablando no es importante por su origen, es importante por lo que preserva, ¿no? Y esto es lo básico, preserva al ciudadano. En la medida que el gobierno preserve al ciudadano, se hace real el principio de autogobierno. Esa es la cuestión. Bueno, la última, no sé si todavía está, no suelo leer cosas de asistente anónimo, pone, ¿viste? Pero bueno, se fue, pero ahora que se fue, aparte se la leemos, porque creo que es interesante, ¿no? Esto habla de la pregunta sobre la posverdad. Dice, ¿es más funcional a los pensadores de raíz marxista que a los liberales o perjudica a ambos por igual? La idea de la verdad, de que la verdad que existe, es disolvente del pensamiento, punto. O sea, Porque ahí, perdón, ahora, perdón que te haga una breve esto, interrupción. no, Perdón, así la explicás. esta cosita, pará. El problema es que mucha gente habla de la posverdad desde la creencia de que es poseedora de la verdad, desde el dogmatismo. Yo veo hoy hablar mucho de la posverdad de gente que tiene el dogmatismo, ¿no? Ahí está el idiota de Elon Musk diciendo que va a ser una inteligencia artificial de la verdad absoluta. Pero hay que ser muy bruto para pensar así. No, porque a lo largo de toda la charla de hoy, con esto ya vamos cerrando, ¿no? Pero a lo largo de toda la charla de hoy, vos hablás de la evolución, del orden espontáneo, de la evolución, de que las cosas no son estables. Y muchos confunden eso, Con ¿viste? relativismo. Con la posverdad. Es decir, como no hay una verdad, ¿viste? Como la posverdad es que no hay una verdad absoluta y es todo relativo,
ese relativismo cultural, que todo vale, y no es lo mismo. Puede No, no, sonar parecido, entonces me gustaría que para sí, cerrar hagas esta distinción, porque creo que ahí es clave, porque muchas veces, viste, cuando uno dice, no, bueno, las cosas van evolucionando, el liberalismo es evolutivo, el orden social espontáneo, a nadie lo inventó, la escritura nadie la inventó, se fue desarrollando, y después va evolucionando, a veces hay evoluciones en el idioma castellano que nos gustan, y otras no, porque queda grabado lo que voy a aprender en la escuela primaria, secundaria. Entonces eso va cambiando y no te acostumbras y tal. Pero eso no quiere decir que estés atrás de esto que se llama posverdad, ¿no? exactamente. Para el pensamiento dogmático, eso lo trato en el libro también, para el dogmático, todo lo que no sea el dogma, todo lo que no sea lo que alguien le ha resuelto, lo posible en un libro, cuanto más antiguo mejor, es relativismo. Es el miedo, y yo lo trato acá, el miedo a la incertidumbre. El miedo a la incertidumbre es esto que nos lleva a pensar en un orden creado y diseñado, universal. Lo tenemos que resolver así. La incertidumbre, que es esta posibilidad que tiene el ser humano a partir de la libertad. El liberalismo y la ciencia y el pensamiento barrenan sobre la incertidumbre. No es relativismo, es reconocer el mundo como es. Y es reconocer que nosotros, en la búsqueda de la verdad, no en la búsqueda de la no verdad, ni en la posverdad, ni en la búsqueda de que todo vale lo mismo. Buscando la verdad, la buscamos a través de teorías. Las teorías que nos hacemos son las que son provisorias. En la medida que hay como diría Ayn Rand, en la medida que respetamos la supremacía de la realidad por encima de la supremacía de la voluntad, nuestras explicaciones deben ir cambiando, porque nos vamos acercando a la verdad. La verdad no son nuestras teorías, son nuestra forma de comprender la realidad. Entonces, esa realidad que es compleja va cambiando y va evolucionando, y nuestras explicaciones van evolucionando. La forma de no ser dogmático es aceptar la evolución y aceptar que la realidad no nos habla un día como el 2 más 2 es 4, no es como las matemáticas que son eternas, sino que se expresa a través de nuestras explicaciones de las cosas. La forma que explicamos la libertad también va evolucionando. Y esto es muy importante. Tan importante que en la nueva derecha hay un componente que pretende ser randiano, porque el hombre es hombre y la mujer es mujer, no saben de lo que están hablando, no saben el ABC de lo que están comentando. Están sosteniendo una postura conservadora y dogmática. Eso no es la idea de la supremacía de la realidad de Ayn Rand, eso es el relativismo absoluto. Para los creyentes esto no les va a gustar, pero lo voy a decir porque es la forma en que lo pienso, ¿no? La idea de que hay un Dios que dicta la moral, que dicta las leyes, que dicta las cosas como deben ser, es una idea relativista. O sea, yo estoy poniendo en una voluntad las cosas como son. Y esa voluntad puede cambiar. O sea, esa es una idea relativista. Es una idea calentita, pero relativista. Calentita porque estoy ahí adentro y estoy seguro. Ahora, si yo busco los valores, entonces no los asocio a una voluntad, los asocio a algo que es externo a mí, es externo a mi voluntad y a mi gusto. Cuando busco los valores, ¿por qué? ¿Por qué hay que respetar al otro? ¿Por qué hay que respetar la palabra empeñada? ¿Por qué hay que ser pacífico? Me lo pregunto con libertad. Esta libertad al dogmático le suena relativista, pero en realidad es lo opuesto al relativismo, el acercamiento a la realidad. Y en el acercamiento a la realidad, como digo, las explicaciones van cambiando y se van afinando. Y en la medida que, como liberalismo, es la explicación del autoritarismo, no es una cosa que nace de un repollo, sino que nace del autoritarismo, y eso va cambiando porque descubrimos que el juez puede ser autoritario. Entonces, ahí es donde... Ahora, ¿cómo explicamos esto? Ahora, ¿cómo decimos esto? Si el juez también puede ser autoritario. Ese es el punto, ¿no? Bueno, José, no vamos a robarte más tiempo. Ya hemos recorrido bastante, podemos mostrar de nuevamente la tapa del libro para que la vean los que están interesados en comprar. Ahí se ve bien. Ponen un mundo contaminado, José Venegas, y
y tienen, está en Kindle, y yo asumo que dentro de poco, si ya no está en la Argentina, va a estar. Así que Y lo pueden te conseguir agradezco. impreso. La edición es espectacular, te digo. Sí, sí, se ve, tapa dura, Tapa dura, es ¿no? bárbaro. Con solapas, no sé cómo se llama esa parte que viene, Ah, yo que lo tampoco. envuelve. Te agradezco, José, que siempre te anotás acá para hablar con nosotros, compartir tus conocimientos, No, gracias a y vos. a todos los demás también. Y nos vemos en la próxima. Va a venir a hablar Adrián Rabier de las ciencias económicas y Kuhn, la revolución de Kuhn, etcétera. Eso va a ser el 3 de mayo. Así que están todos invitados. Ya vamos a mandar información por la web. Gracias, buenas tardes. Chao, José, abrazo. Chao, hasta luego, abrazo. Gracias a todos.